Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol. Bienvenidos a este programa número 69 de Fútbol para Crecer en este lunes 22 de febrero 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó en el encuentro disputado el viernes pasado entre el Wolverhampton y el Leeds United. Partido que, como todos ya saben, ganó el local por 1-0 con una jugada fortuita. Se puede tomar que fue fortuita porque pegó en la espalda del golero, del goalkeeper de Meslier, luego de dar la pelota en el travesaño. Pero hay una situación puntual que marca la previa de esa jugada, de esa situación, de ese gol, que hace que el equipo esté abierto y después desencadene en lo que desencadenó. Vamos entonces a la filmina, al audio, comentando lo que nadie te contó. Y bueno, esperemos que vean y encuentren cosas que nosotros comentamos que a lo mejor en ningún otro lado la han escuchado. Iniciamos con la formación del equipo. ¿A qué nos referimos con la formación? El esquema táctico fue 1-4-1-4-1, como es habitual en el equipo de Bielsa. Ahora, habíamos dicho ya de que nosotros veíamos a jugadores afianzados y que a nuestro entender eran titulares, como por ejemplo Struij. Struij en la previa del encuentro, cuando se da la formación, lo dan en la posición de Phillips. Y nosotros habíamos dicho en nuestro anterior programa que entendíamos que Struij tenía que jugar de central. Empezó el partido y Struij jugó de central. El lateral derecho fue Ayling, que es el mejor lateral derecho que puede haber dentro del Leeds. Y Shackleton, que en la previa lo pusieron de marcador lateral derecho, fue el que finalmente terminó ocupando la posición de Phillips en el centro del campo. Nosotros, si recuerdan el pasado programa, habíamos dado toda la formación. Hay algo que fue diferente, que fue la presencia de Dallas en el lugar de Alioski, Alioski al banco, y la aparición de Roberts, de Tyler Roberts, en andarivel interior izquierdo. Variante táctica probablemente para tapar las subidas de Traoré por un tema de velocidad y demás, con mayor técnica por parte de Dallas. Válido después en un momento cuando se produce el cambio del ingreso de Alioski, Dallas pasa a jugar a posición de marcador interior izquierdo, barra derecho porque alternó con Clich. Esas son posiciones todas que se van alternando. Entonces, está marcado en amarillo en nuestra filmina la rotación que hubo, que fue el equipo que dimos, la defensa que dimos, nada, a excepción de Dallas, que apareció en lugar de Alioski, fue la que mencionamos. La mitad del campo, ya dijimos, estuvo, Shackleton, Rafinha por derecha, Clich, Roberts y Harrison. Y arriba en Bamford. Partido de viento y lluvia. Hay que sacarse el sombrero con Meslier, que fue la figura, a nuestro modo de ver, del equipo blanco. Detalles marcan partidos. Dijimos que Meslier, a nuestro entender, fue la figura del Leeds. La figura del partido fue el otro arquero, el otro goalkeeper, Rui Patricio, que tapó pelotas de gol también y salvó al Wolverhampton de la derrota. Pero hay una jugada que en la transición defensa-ataque, está mostrada acá en las filminas, se pone un pelotazo frontal. Y de ese pelotazo frontal viene el rechazo y luego la jugada posterior que desencadenan el remate que pega en el palo y luego en la espalda de Meslier y termina en gol. Si la manera de hacer la transición defensa-ataque del equipo blanco es de una determinada manera, no entendemos por qué en esta oportunidad
se alteró esa manera, se salió del sistema, de la forma. Observen en la filmina que todo el equipo, los dos equipos están parados en el equipo, en campo del equipo local, del Wolves, de los Wolves. Entonces, ¿para qué tira un pelotazo frontal? No sabemos qué jugador fue, no lo pudimos identificar, no importa quién, pero tira un pelotazo frontal, que esos pelotazos son todos de los centrales, del equipo contrario. Le regaló la pelota, encima quedó un poco abierto, de ese lado queda abierto, de donde le ponen la pelota para el gol, y luego vino el gol. O sea, si hay un esquema, si hay una forma, si hay una organización, no se salteen esa organización. Sean muy aplicados en eso. Una cosa es poner un pelotazo desde la banda, mitad de cancha, tres cuartos de cancha, cruzado en altura, y otra cosa es meter un pelotazo frontal desde el centro del campo de juego. Para nosotros ese fue el detalle que marcó el partido. Después la fortuna no jugó a favor del Leeds y, como decía mi abuelita, a llorar a la iglesia. 1-0 y se pierden 3 puntos. Más que perderse 3 puntos, se le dan 3 puntos a un competidor. Fíjense que está el Leeds, son todos partidos los que está teniendo, los que tuvo contra el Arsenal, ahora contra el Wolverhampton y mañana contra el Southampton. Son todos equipos de la misma posición en la mitad de tabla que el Leeds. Entonces, si no puede ganar, no le regale los 3 puntos al rival. Sabemos que no se lo van a querer regalar, que no se lo quieren regalar, obviamente, porque a todos y en todos los partidos sale el Leeds a ganar. Pero hay veces que no se puede ganar. No hay que perder, no hay que perder. Y se le dieron todos puntos a equipos que están en mitad de tabla junto con el Leeds. Entonces, ese creo que es uno de los déficits del equipo, algo que debe corregir de cara al futuro. En 25 fechas tiene 2 empates solamente. Me podrán decir, y sí, por los 3 puntos, el que gana. Sí, fantástico, pero también podemos decir que hay varios partidos que perdió, que hubiera sumado un punto y hoy tendría mayor cantidad de puntos de los que tiene. A ver, nosotros lo vemos así. ¿Por qué? Porque hay rivales con los cuales se compite en forma directa por una posición en la tabla. No estamos hablando de un partido contra el Manchester City. Estamos hablando contra rivales que están todos en mitad de tabla, al igual que el Leeds. Entonces, es ahí donde creo que tiene que primar el equilibrio, la forma y saber que cuando no se puede ganar, no hay que perder. Después se lamentan, son puntos todos que se lamentan. Se viene un partido difícil mañana, se viene luego el otro fin de semana otro partido muy difícil contra el Aston Villa. Es uno de los rivales a los cuales se le ganó en primera ronda, pero viene crecido el Aston Villa, más allá de los últimos resultados, está bien posicionado en la tabla. El Southampton viene de empatarle al Chelsea 1-1. Mañana partido complicadísimo. El fin de semana viene el Aston Villa y después viene el West Ham, que está ahí arriba. Está entrando en copas europeas hoy. Entonces son todos difíciles. Si no se puede ganar, no hay que perder. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Mañana partido difícil, muy difícil. Otros de los que navegan ahora en la mitad de la tabla. El saldo con los anteriores fue negativo para el Leeds. Se venía de perder con el Arsenal, se viene de perder con los Wolves. Mañana contra el Southampton, un partido también con un rival que está ahí, con un partido más, pero si le gana el Leeds, lo superan puntos. Son partidos que no hay que perder, ya lo dijimos. Si no se puede ganar, no hay que perder. Entendemos que
de 25 fechas, si solamente el equipo empató en 2, es porque no entiende esto de que no todos los partidos se pueden ganar, tampoco hay por qué perderlos. Entonces, a veces sostener o buscar un empate para seguir sumando puntos no está mal, no está mal. Nos vemos entonces el próximo jueves con lo que nadie te contó acerca del encuentro disputado en Leeds entre los blancos y el Southampton. Buena semana.